¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no empezó muy bien la semana en nuestro país como consecuencia, más allá de las cuestiones internacionales, también de las cuestiones internas. Pero hablemos rápidamente de lo que pasó en el mercado internacional, en donde el martes siguió el descenso de precios, tanto para el trigo como para el maíz como para la soja. Por un lado, la expectativa de incertidumbre que generan las decisiones de Donald Trump en materia de política arancelaria. Como hablábamos en el mercado Visión, Trump decidió en principio imponerle aranceles a todos los países que importen petróleo desde Venezuela, y allí China es el primero. También está Estados Unidos, también está España, pero veremos qué significa esto en la práctica. Es decir, que no está nada claro del todo. Se acerca el 2 de abril, que es la fecha en la cual, en teoría, todos estos aranceles empezarían a tener vigencia, y veremos en definitiva cómo es efectivamente en la práctica esta situación. El trigo terminó por debajo de los $200 en el mercado de Chicago para la posición más cercana, acompañado también, por supuesto, de esta especie de acuerdo muy light que hay entre Rusia y Ucrania, entre lo que se destaca el hecho de poder transitar libremente por el Mar Negro, que permitiría la continuidad de la salida de los vapores cargados con granos. En el caso del maíz y la soja, el maíz terminó en los $180 por tonelada en Chicago, la soja terminó por debajo de los $370 nuevamente. Tiene que ver, más allá de las políticas de Trump, también con Brasil terminando prácticamente una gran cosecha de soja, también ingresando con maíz al mercado mundial, y algún impacto que puede tener el avance de la cosecha, particularmente en el caso del maíz, de la Argentina. Tenemos también, por supuesto, los factores internos. Yo me imaginaba que este martes iba a ser un día más tranquilo en función de las noticias que hay, de que en estos días tendremos alguna cosa más concreta respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no fue así. Hubo una buena noticia durante el transcurso del día, que pensé que el mercado lo iba a tomar de esa manera, que fue la conversación que en principio habría tenido el presidente Milei con el presidente francés Emmanuel Macron, en donde Macron le habría señalado el apoyo a las políticas económicas de Milei como un preanuncio de que Francia iba a ayudar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el mercado parece no haberlo tomado de esa manera, sobre todo si nos atenemos a la reacción que tuvieron en los tipos de cambios alternativos, que llegaron otra vez al orden de los 1.295 pesos por dólar. El tipo de cambio exportación terminó en 1.113, pero lo que miramos todos los días son las señales que da el mercado a través de las declaraciones de venta al exterior que efectúa la exportación, que, como ustedes saben, es el dato que tenemos que mirar para saber cómo van a ingresar los dólares en las próximas semanas en función de la liquidación que hacen los exportadores. Y si bien, como les decía, el maíz está ingresando de manera importante a los puertos, este 25 de marzo, como podemos en pantalla, las declaraciones juradas de venta al exterior fueron muy acotadas nuevamente. Es decir, no hay por ahora un entusiasmo de los exportadores para liquidar o preliquidar o anticipar la liquidación, mejor dicho, de las exportaciones, ya que, como ustedes saben, cada que hacen una declaración jurada tienen 15 días para traer los recursos generados por esa declaración jurada. En ese contexto, el Banco Central, por séptimo día consecutivo, volvió a vender reservas. $109 millones netos fue el resultado de la compraventa del Banco Nación este martes. Las reservas terminaron en $26.441 millones. Lleva perdido en el mes 1.554 millones de dólares, y en el año 3.166 millones de dólares perdidos, con las pérdidas que tuvo este martes. Como les decía, y ahí lo vemos en la placa, séptimo día consecutivo de rojo, es decir, el Banco Central vende más de lo que compra. Y como ustedes pueden observar, ya las ventas están superando los 1.500 millones de dólares, con lo cual, desde que se bajaron de manera temporaria los derechos de exportación, el Banco Central tiene un saldo a favor de solo 1.170 millones de dólares. Habrá que ver cómo continúan los próximos días. Veremos si se tranquiliza la cosa una vez que se anuncie efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno, y ustedes creo que lo notarán y lo he dicho más de una vez, a mí me pone muy mal cuando veo la tapa de todos los diarios de nuestro país, y en general se habla de
el tipo de cambio, se habla de los bonos, se habla de las acciones, se habla del dólar, por supuesto, se habla de las inversiones cripto, se habla de todo menos de la producción. Y uno que hace muchísimos años que trabaja con los productores siente que de alguna manera los siguen ninguneando y solo los utilizan para los momentos, como todo el tiempo se está reclamando con este gobierno, con el anterior y con el anterior y con el anterior, y no me voy a cansar de decirlo, reclamándoles que vendan lo que es suyo porque es de alguna manera la confirmación de que todos saben que el sector es el único que produce dólares genuinos y sin embargo es el más castigado en términos de políticas públicas. Y esto es una realidad que no podemos desconocer. Lo hablábamos el lunes durante las ediciones de Canal Rural Noticias y que lamentablemente creo que algunos desconocen o no les interesa, sobre todo aquellos que están más vinculados a las decisiones en materias económicas y que son los que deben ayudar al presidente y no lo están haciendo en este sentido. Se habla de todo menos de producción en la Argentina y eso duele. Es cierto que el campo tiene que hacer sus deberes en materia de comunicación, lo hemos hablado más de una vez. Lamentablemente el campo no tiene los recursos ni la inteligencia necesaria para hacerlo y los otros sectores, aquellos sectores que habitualmente a muchos les molesta que yo lo diga, que tienen que ver mucho más con los negocios especulativos y la especulación en el mal sentido de la palabra. ¿M? Aquellos que hacen dinero con dinero y sin trabajo y sin producción, son los más beneficiados con este tipo de política. Y por estos días se está volviendo a hablar de lo que el campo va a liquidar. Ya llega la cosecha, ya llega la cosecha, y es lo único que le preocupa del campo. Primero hay que tener en cuenta algo que lo dijimos muchas veces y lo reiteramos una vez más. La mercadería que se coseche es de los productores y los productores decidirán qué hacer. La decisión será de ellos y venderán en tanto y en cuanto necesiten hacerlo o crean que es conveniente hacerlo o les den las seguridades que corresponde. Por ahora yo no los veo entusiasmados por vender. Porque más allá del apoyo que le están dando a este gobierno, que sin duda lo tienen, ese apoyo está mucho más vinculado al temor de que vuelva el pasado que a lo que el gobierno está haciendo en materia de políticas productivas. Lo mirábamos en el Eurobarómetro de los días pasados que mostró la Universidad Austral, los productores están perdiendo confianza. No obstante, saben que por ahora, mientras los asusten con el cuco, tienen que seguir confiando en que en algún momento esto va a cambiar. Pero insisto, por estos días se sigue hablando de llega la cosecha, llega la cosecha. Hablan de 30.000, 32.000, 35.000 millones de dólares. Prestémosles atención, no sea cosa que después nos llevemos una sorpresa y empecemos a reclamar que los productores vendan lo que ellos van a vender cuando ellos quieran. Pero por otro lado hay una realidad. Una cosa son los números que podemos hacer hoy y otra cosa es esa realidad que va a llegar en el momento que tenga que llegar y que tiene que ver, entre otras cosas, con condiciones climáticas, por ejemplo. El año pasado se esperaba en algún momento una cosecha, como bien dice la Bolsa de Rosario, mucho más alta de lo que en definitiva fue. Se esperaban 140, 145 millones de toneladas y ahora estamos hablando de 127, ahí lo vemos en pantalla para la campaña 24-25. Una cosa es cuando el productor decide sembrar, otra cosa es la realidad. Y esa realidad hoy nos muestra que la cosecha, como dice la Bolsa de Rosario, ahí lo vemos en la placa, insisto, estamos viendo en 127,5 millones de toneladas. Después de eso, se podrán exportar, según los datos también de la Bolsa de Rosario, 92,8 millones de toneladas. Es decir, si ustedes miran tanto la producción como las exportaciones, son menores a las del año pasado. Y después está el otro tema, los precios. Los precios también son menores y no hay ninguna señal que permita al estar esperanzas de una recuperación. Y en materia de políticas internas, hoy los productores están mucho más preocupados que el año pasado, porque no han tenido las señales que esperaban. Y entonces habrá que ver en qué momento y en función de qué condiciones deciden la venta de los productos. Y no se olviden que además tenemos ahí la indefinición, que sería muy bueno que lo definieran rápidamente y que en definitiva salieran a decir una vez más, aunque yo sé que el decreto está como está redactado y lo dice taxativamente, el 30 de junio, el 1 de julio, vuelven los derechos de exportación anteriores, pero todos tenemos la expectativa, o si se quiere, la esperanza de que el gobierno mantenga la baja en los derechos de exportación. Si no lo va a hacer, sería bueno que ya lo dijera una vez más, que saliera hasta si es posible el propio presidente de la República a decir que no lo va a hacer, que se van a caer la baja transitoria de los derechos de exportación, tal como dice el decreto. Y si no, que diga definitivamente que los derechos de exportación van a permanecer en el nuevo nivel.
Es importante que se aclare esto, porque si en definitiva se vuelve al régimen anterior, van a poder decir, les advertimos a tiempo. Pero si se mantiene la baja actual, los productores que están vendiendo a lo mejor de manera apresurada van a ser perjudicados. Entonces yo creo que son muchas más las ventajas. Una vez más le pedimos que salgan a aclarar, que digan si el decreto se va a cumplir tal como ellos en principio estarían diciendo que va a pasar y el 1 de julio tenemos nuevos derechos de exportación, o si como todos pensamos no lo va a hacer porque tendrían que pagar un costo político muy alto, entre otras cosas, y porque además sería justo que por lo menos esa señal permaneciera en el mercado. ¿Y cuántos dólares se van a liquidar? Bueno, la Bolsa de Rosario en su último informe habló de 30.000 millones de dólares, pero hay que recordar que 24.589 aproximadamente irían por liquidación. El resto va por el tipo de cambio libre. Es decir, que cuidado, estamos hablando de apenas 24.500 millones de dólares, una cifra similar a la del 2024. No hay un aumento porque hay menos volumen, como veíamos antes, y hay menos precio. Y finalmente lo que no hay que perder de vista es este esquema de liquidación, que está cambiando. Lo veíamos, el promedio 2006-2023, mes a mes, cómo se ha venido liquidando. En el 2024 cambió, se hizo mucho más pareja la liquidación. El productor está pensando cada vez más antes de vender. Y los exportadores, con el antecedente de esta baja temporaria, cuidado, cuidado, porque a lo mejor no responden como alguien le hizo creer al gobierno que podían responder frente a una medida que se tomó de manera inconsulta, y precisamente en esa no consulta se omitió consultar no solo a los productores, que son los que generan los dólares, sino a los exportadores, que son aquellos que lo traen y que saben cuáles son los mecanismos para traerlos. Y evidentemente que implementó el gobierno en la baja transitoria de los derechos de exportación, a los exportadores tampoco les gusta, y por eso los resultados que estamos viendo. Mientras tanto, miren la cifra del turismo. ¿Cuántos dólares se fueron en el mes de febrero por el turismo? Un turismo que se llevó muchísima gente al exterior, y que no me digan otra cosa que no es por el tipo de cambio. Más allá de que el exterior hay lugares muy bonitos. En la Argentina los hay mucho más, pero el tipo de cambio está haciendo lo mismo que hizo en la década del 90. Dirán que soy un viejo, como dicen. Es cierto, pero los viejos saben que tenemos esa experiencia, y el que se quema con leche ve una vaca y llora. Hasta mañana.